Mateo capítulo 6, hemos estado viendo ese capítulo del Sermón del Monte y hoy vamos a seguir en este capítulo porque es un tema muy importante, tan importante que Yeshua puso a Hashem en el ring de box solamente con otro señor, solamente con Mamón. Ninguno. Mateo 6:24. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Alguien que lo lea, por favor? Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a Mamón. Y a Mamón, gracias. Mamón es una palabra tanto en griego y en arameo y es la personificación del Dios de las riquezas. En la obra de John Milton, el famoso poeta británico, él incluso describe a Mamón como un demonio que actúa en las personas para darles apego al dinero, apego a la plata, apego al oro, y en ese sentido Mamón es el equivalente de Baal, ¿verdad? Baal era el dios de la prosperidad, el Dios que prometía buenas cosechas, el Dios que prometía incremento económico, el Dios que prometía comodidad. Baal también puede ser traducido como Señor, pero su significado primario es amo, dueño, posesor, alguien que posee algo. Y el apego a las posesiones es una tentación tan grande que Yeshua dijo que es una de las cosas que puede distraer, que puede nublar a todo hijo de Dios e impedirle una vida fluida en el Espíritu, en el reino de los cielos. Por eso Él dice que hay dos señores, o Dios o las riquezas. La gente servirá inevitablemente a uno de estos dos. Si uno vive para el reino de los cielos, servirá a Dios. Si uno no vive para el reino de los cielos, ¿dónde tendrá su seguridad? Su sentido de dependencia, de seguridad, de cuánto dinero pueda tener, de cuántas riquezas pueda tener, acumular. Por eso Mamón es la personificación del Dios de las riquezas. Como dijimos, Hashem no tiene ningún problema con el dinero. Robert Morris lo dice así: Dios no tiene problemas con que tengas dinero, tiene problemas con que el dinero te tenga a ti. Ese es el problema. No hay problema que tú poseas dinero. El problema es cuando el dinero te posee a ti. Cuando el dinero te embarga como un Dios. Él lo dice, de hecho me gusta mucho cómo lo dice en el libro Una vida de bendición. Él dice: el espíritu de Mamón intenta influir en nosotros y hacernos pensar que es la respuesta a nuestros problemas. La respuesta es más dinero, dice el espíritu de Mamón. Ahora dice, no me malinterpretes, Yeshua, Jesús, no nos está diciendo que odiemos el dinero. Claro que no hay nada de malo con el dinero en sí. El dinero para todo sirve, dice el libro de Eclesiastés. En las manos de un hijo de Dios, el dinero es un medio de mucha bendición. En las manos de un hijo del diablo, no. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, el apego al dinero. Y dice Robert Morris, él está diciendo que si amamos a Dios, odiaremos a Mamón. Esto es el espíritu codicioso, egoísta, mentiroso y engañoso que opera a través de ¿qué? De la adoración del dinero. Como proclamó el Señor, o amaremos a uno o odiaremos al otro. O seremos leales a uno o despreciaremos al otro. Debemos despreciar el espíritu de Mamón que miente a la gente y promete todo, pero no cumple nada y se atreve a tomar el lugar de Dios. Ese es el problema, el espíritu de apego a las riquezas, de apego al dinero. Ese sí es un problema. Quiero que leamos un poco más adelante en el Sermón del Monte, donde Él nos recuerda. Vamos a cubrir también los otros versículos, pero quiero adelantarme
a uno de los versos más conocidos del Sermón del Monte, Mateo 6:33. De hecho, todos ustedes probablemente han oído ese verso una y otra vez. Y ahora quiero que lo veamos a la luz de lo que hemos estado viendo, del poder de las primicias, de todo lo que eso conlleva. Mateo 6:33, alguien que lo lea, por favor. Buscad pues primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Tiene problemas el Eterno con añadirte todas estas cosas? No. Cuando es añadido, el dinero es muy bueno, pero cuando es algo que tú buscas por sobre todas las cosas, ahí el problema. Quiero que vayan conmigo a la narración de Elías y la viuda de Sarepta, donde vemos el mismo principio. Está el libro de Reyes, primer libro de Reyes, 17:9, donde vemos el mismo principio. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Bien, si ustedes se recuerdan, los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo, dice el primer libro de Reyes 17:6. Elías ha dicho: no va a llover en Israel sino por mi palabra. Les voy a demostrar que Baal no es Dios. Baal es el Dios que promete riquezas, que promete buenas lluvias. Y Elías, ¿qué fue lo que hizo? Cerró el cielo durante 3 años y medio. ¿Y cómo va a mantenerse Elías? Elías se mantiene de la provisión de Dios. El verso 6 dice: los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Algo increíble eso, pero no más increíble que de la tierra salga pan. Eso es todavía más increíble. Lo que pasa es que como es algo natural, quizás nos parece menos increíble, pero te has puesto a pensar todo lo que se requiere para que una semilla tenga vida y para que se den las cosechas. Es algo increíble, y es el mismo Dios el que hace que Él saca pan. ¿De qué decimos en la bendición? De la tierra. Y es el mismo Dios que hace eso. Ahora, noten algo que es muy importante. Elías estaba ahí, tenía pan y carne, y el problema es que se secó el arroyo. Vean el verso 7. Sucedió que pasados los días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. La palabra del Eterno vino a Elías diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he ordenado ahí a una mujer viuda que te sustente. Él se levantó, fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Eterno tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y he aquí estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Oigan, qué horrible. Había una hambruna horrible, y la mujer le dice: esta literalmente va a ser la última cena. Esta va a ser la última cena. Voy a preparar comida, voy a comer con mi hijo y nos morimos. Y miren lo que le dice Elías en semejante circunstancia. Elías le dice: no temas, ve y haz como has dicho, solo que de ello, subraya lo que está ahí, hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque el Eterno Dios de Israel dice así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Eterno mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él, ella y su casa, ¿qué? Muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Eterno había hablado por medio de Elías. ¿Cuál fue el principio que vemos aquí? Está bien que comas, pero ve y hazme a mí primero. ¿Por qué Elías? ¿Quién se cree Elías? ¿Quién se cree este hombre para llegarle a quitar el pan a una viuda? Bueno,
Él no se cree nadie. Él ha llegado ahí obedeciendo al Eterno. Y Él representa al Eterno. Recuerden el principio de autoridad delegada que vemos en toda la Biblia. Las autoridades puestas por Dios representan a Dios. Si tú eres rebelde con las autoridades, eres rebelde para con Dios. Si vas conduciendo a 120 kilómetros por hora y el límite de velocidad es de ¿cuánto? 80, 90, tú estás desobedeciendo a Dios. Ese amén estuvo bonito. ¿Cómo a Dios? ¿Dios ha puesto el límite de velocidad? No, pero Él ha puesto autoridades. Y las autoridades han puesto leyes convencionales para que la sociedad pueda vivir y tener bienestar. Y una de las leyes para asegurar que podamos salvar vidas es que hayan límites de velocidad. Si tú vas y conduces como Yehu y vas como loco y hay un policía que te detiene y te pone una multa, Dios te está poniendo esa multa. El policía tiene autoridad porque Dios se la ha dado. Eso dice Romanos capítulo 13 claramente, ¿verdad? Romanos 13 habla de las autoridades. Por tanto, 13:5, por tanto, es necesario someterse a la autoridad, no solamente por causa del castigo, ojo ahí, sino también por causa de la conciencia. Miren Romanos 13, capítulo 5. O sea, no voy a obedecer solamente para que no me pongan la multa. Porque alguien puede decir, bueno, no voy a rebasar el límite de velocidad por miedo a que me pongan la multa. Más que hoy Nayib ya le subió, dicen. Yo no sé si le habrá subido, pero dicen que le ha subido algunas multas. Y hay multas de hasta $200. Ok. Pero no solo, está bien que obedezcas por causa del castigo. Eso está muy bien. Pero dice Pablo, no solo por causa del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. En otras palabras, hay que obedecer a las autoridades y tener respeto a la autoridad, porque yo estoy reconociendo al Dios que puso esa autoridad. ¿Dicen amén a eso? Amén. Entonces el principio que la viuda tiene es que él es un profeta. Menospreciar cuánto eres sumiso a la autoridad de Dios se ve claramente en cómo te sometes a la autoridad humana que él ha puesto. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a ¿quién? Al prójimo. Dice Primera de Juan, nadie puede decir yo amo al que no veo si no amo al que veo. Nadie puede decir yo temo a Dios, yo le obedezco a Dios, pero las autoridades que Él ha puesto yo no me someto a ellas, porque eso no existe. La Biblia claramente dice, las autoridades han sido puestas por Dios y las que existen por Dios son instituidas. Únicamente tenemos derecho para ir en contra de una autoridad únicamente cuando la autoridad legisla algo que es flagrantemente contra la palabra de Dios. Solo en esa. Si mañana Nayib nos dijera, aquí hay una ley que se requiere a todos los salvadoreños adorar a Buda y el que no adore a Buda va preso, bueno, en ese momento no lo obedecemos, porque obediencia a una ley de desobediencia es desobediencia, y desobediencia a una ley mala es obediencia. Solamente en ese caso estarías justificado en desobedecer a una autoridad, y eso lo vemos en la Biblia. Sí había que obedecer a Nabucodonosor, pero en el momento que Nabucodonosor dice, ¿van a adorar mi imagen? ¿Qué hicieron los 3 en Babilonia? No. Solamente cuando alguien va de manera grosera contra la palabra del Eterno, una autoridad debe de ser desobedecida, y desobedecida en espíritu humilde, no en un espíritu arrogante, porque en eso acarreas condenación para ti mismo. ¿Cuánto ganó la viuda de Sarepta por haber reconocido el principio del honor, de la honra, de honrar a las autoridades? ¿Qué hubiera pasado si ella no le da primero al profeta Elías? Ella ya sabía lo que iba a pasar. Voy a comer mi hijo y yo, y luego nos morimos. ¿Cuántas
recompensas, cuántos galardones el Eterno da a las personas por ponerlo a Él primero, por poner a Él y a sus siervos primero. Aquí lo vemos. Haz algo para mí, ¿qué le dice Elías? Primero. Y es lo mismo el principio de las primicias. Jericó era la primera ciudad, ¿verdad? ¿Qué dijo el Eterno de Jericó? ¿Podía Israel tener botín de guerra de Jericó? No. Dame la primera ciudad, Jericó, y luego eres libre de quedarte con el resto. El diezmo también es así. Es la parte que el Eterno ha establecido que le pertenece y con la cual bendecimos al Eterno y hacemos que su reino siga en la tierra. No porque Dios tenga necesidad del dinero. Dios no tiene necesidad del dinero. Eres tú quien tiene necesidad de Él. Y por eso es que diezmamos y ofrendamos. Ahora, cuando alguien oye del espíritu de Mamón, pueden haber dos respuestas incorrectas en la relación de un creyente con el dinero. Yo no sabía, pero no lo tengo en las diapositivas, pero hay un camino que se llama el Camino de la Muerte en Bolivia. Se llama Old Yungas Road. Es el camino más horrible que hay. Si ustedes lo ven ahí, pueden buscarlo en internet. Old Yungas Road. Hay un precipicio horrible y ni siquiera no hay barreras, no hay muro de contención. Al año mueren como 200 personas ahí porque se van en ese precipicio. De hecho, cuando usted va a empezar, no hay concreto, hay niebla. Cuando llueve se pone lodoso y llega un punto del camino de Old Yungas Road. Imagínense no sé si ven a ese camión celeste que está ahí, pero como pueden ver ya tiene media llanta afuera y es la única manera de conectar dos pueblos en Bolivia. Creo que ya el gobierno de Bolivia ha construido otro camino, pero si usted va y se jactan los bolivianos de esto, cuando usted va y está al inicio de ese Old Yungas Road, el Camino de la Muerte de Bolivia, hay un gran letrero que dice: bienvenidos a la ruta de la muerte. Así dice el letrero. ¿Se puede imaginar? Old Yungas Road. Y hay un momento que se llama el Camino de la Muerte. Ese es el Camino de la Muerte. Es la carretera, y de hecho decirle carretera es un gran favor a este camino. Y llega un punto, queridos hermanos, ahí por lo menos usted ve que hay un precipicio de un lado, pero del otro lado está una montaña. Llega un punto en el Old Yungas Road donde el camino es así, mire, solo cabe un carro, uno, no piense que es de doble sentido, solo cabe un carro y hay precipicio para este lado y precipicio para el otro lado. Un error, usted se pierde el balance y se va para un lado y es mortal. Y es la carretera más terrible del mundo. Y muchas verdades, amados hermanos, son como el camino de la muerte. Cuando hay una verdad que es muy importante, generalmente hay dos mentiras, una a cada lado. Así como hablaba uno de los padres de la iglesia, el Señor fue crucificado entre dos ladrones. Yeshua es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a la par está la verdad, y a los dos lados habían dos ladrones. Así sucede con la verdad y con la virtud. Hay un vicio a un lado de la virtud, ¿verdad? ¿Se recuerdan que vimos eso? La virtud es el camino intermedio entre dos vicios, ¿verdad? Por ejemplo, el valor, la valentía es una virtud, ¿sí o no? El coraje es una virtud. Ahora hay un vicio a un lado, que es la cobardía. La cobardía es un vicio, un vicio de carácter. Es la falta de valentía.
Ahora, al otro lado, al otro extremo, hay otro error, que es el de ser temerario, del de exponerse a riesgos a lo tonto, de exponerse, y lo vimos en la pandemia, estos dos. Estaban las personas de medio que tenían valentía, coraje, pero tenían prudencia. Y habían personas a los dos extremos. Estaba en el que la pandemia creía que el COVID podía llegarle en paracaídas ahí al patio. Decía, uy, y andaban así, tenían un miedo horrible. Todo era COVID, todo. Bueno, aquí había un señor en el mercado que cuando llegaba, me contaron, se bañaba en alcohol gel. Literalmente se echaba alcohol gel en todo y se ponía en el sol así. Solo en calzoneta se ponía en sol con alcohol gel. Y al otro lado estaban los temerarios, los que decían que COVID ni que nada de eso, no, yo voy a salir, y andaban ahí. Los dos extremos son malos, ¿sí o no? Y en torno a la relación entre un creyente y las riquezas, hay dos errores. Y los dos errores son igual de graves. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Los dos errores son llegar a desarrollar un espíritu de pobreza, y el otro es una mentalidad materialista. Son los dos errores. Dos errores que un creyente puede tener con respecto al dinero. La primera, mentalidad de pobreza o espíritu de pobreza. Y la segunda es la mentalidad de prosperidad materialista o la mentalidad de orgullo. Y ambos son errores que están uno al lado de la verdad. Uno está a un extremo y el otro está al otro extremo. Y hay gente que ha desarrollado los dos problemas. En el cuerpo del Mesías rápidamente se desarrolló el primero, la mentalidad de pobreza. Hay ciertos dichos de Yeshua que hicieron que los padres de la iglesia del siglo 3, 2 malinterpretaran esos dichos y dijeran, bueno, en realidad es una virtud ser pobre, y entre más pobre eres más espiritual, más virtuoso, y si eres rico, eres malo. Si de verdad vas a servir a Dios, debes de ser pobre. Ahora, ¿cuáles eran las bases que ustedes piensan que ellos tenían para decir eso? Algunos versículos que, si se malinterpretan, pueden dar base a eso, ¿verdad? ¿Acaso no dijo el Señor que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios? ¿No dijo eso? Sí, ¿verdad? ¿Acaso no dijo Yeshua, bienaventurados los pobres? Dijo eso. ¿Acaso no dijo Yeshua que el que viene a mí y no puede renunciar a todos sus bienes no es digno de ser mi discípulo? ¿No dijo eso? Sí lo dijo. Y todos esos versos fueron mal interpretados. Y los padres de la iglesia, Tertuliano, por ejemplo, empezó a hablar positivamente de los monjes. En la Edad Media esto se llevó a un extremo. Francisco de Asís, por ejemplo, hizo un poema a la pobreza. Y literalmente él pensaba que la voluntad de Dios era ser muy pobre. Entre más pobre fueras, mejor. Ahora, eso de entrada es un problema, ¿verdad? ¿Abraham era pobre o era rico? Era muy rico. David, Salomón, ¿eran pobres o eran muy ricos? Eran muy ricos. Isaac tenía mucho dinero, ¿sí? Dice la Biblia que el Eterno lo prosperó y cosechó al 100 por 1. Tan rico era que los filisteos le tenían envidia y le dijeron, vete de aquí porque te has hecho muy poderoso. Varios de los hombres de la Biblia han sido muy ricos. De hecho, Dios mismo dijo que Él les iba a dar fuerza para hacer riquezas. Deuteronomio capítulo 8, 17. Alguien que lo lea, Deuteronomio 8, 17 al 18. Digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién es el que da la fuerza para hacer riquezas? El Eterno.
Dios no tenía ningún problema en hacer que el pueblo fuera rico, todo lo contrario. De hecho, en las bendiciones, Levítico 26 y Deuteronomio 28, ¿cuáles son las bendiciones que Dios dio sobre Israel? Si andas en mis mandamientos, en mi pacto, yo te haré cabeza y no cola. Tendrás dinero hasta para prestar a otros pueblos, dijo Israel. Entonces el problema no es el dinero en sí, el problema es que en los días de Yeshua, esto es algo que hay que entender muy bien, en los días de Yeshua, la mayoría de judíos tenía una doctrina que era totalmente errada. ¿Saben qué pensaban ellos? Un gran número de judíos pensaban así: si tú eres justo y eres aprobado delante de Dios, Dios te da riquezas. Si no eres justo, si no que eres pecador, Dios te hace pobre. Entonces para ellos había una ecuación bien sencilla: eres pobre, es porque estás como con Dios, mal. Eres rico, entonces ¿cómo estás con Dios? Bien. Y los apóstoles incluso jugaban con esto. Una vez vieron a un hombre que había nacido ciego y en lugar de tener compasión, lo convirtieron en un caso de estudio teológico. Y le dijeron al maestro: maestro, ¿quién pecó para que éste haya nacido así? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Eso es extraño, pero en el mundo judío había una creencia de que alguien podía pecar en el vientre, o sea, en los primeros 9 meses de vida. Entonces ellos le decían: para que le esté yendo tan mal, ¿quién pecó? ¿Pecaron los padres o pecó él en el vientre de su madre? Ellos extraían eso de Esaú y Jacob, de hecho. Pensaban que Esaú desde el vientre de su madre había hecho algo malo. Y yo no estoy diciendo que esa interpretación sea cierta, pero eso es lo que los apóstoles habían oído, ¿verdad? Y Yeshua, ¿qué les dijo? No pecó ni ni sus padres, sino que nació así para que las obras de Dios sean magnificadas y Dios sea glorificado. Entonces Yeshua tuvo que ser muy duro contra esa creencia, que los ricos están bien, los pobres están mal. Y hoy, lastimosamente, hemos vuelto, 2000 años después, el pueblo del Eterno ha vuelto a eso. La herejía del Evangelio de la prosperidad dice que si eres un verdadero hijo de Dios obediente, ¿cómo vas a ser rico? Si eres pobre, entonces es que eres un hijo de Dios de segunda o tercera clase. Dice la herejía del el llamado Evangelio de la prosperidad, y eso es falso, es una herejía 100%. Pero esos versos que hablan así, es muy difícil para los ricos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque los ricos de ese tiempo creían que ellos estaban bien con Dios, que no necesitaban arrepentirse, que no necesitaban más. Entonces con esa actitud de soberbia era muy difícil. Y tú puedes hacer que una cuerda entre por el ojo de una aguja, pero tienes que primero, ¿qué? Se tiene deshilachar, decían allá. Se tiene que, ¿cómo sería la buena palabra? Deshilar, muy bien, esa es la palabra, deshilar. Algunos dicen que, yo nunca he encontrado verificación de esto, que aguja era una puerta chiquita que había en Jerusalén. Yo he oído esa explicación, pero no hay ningún documento arqueológico que respalde eso. Hay unas imágenes que están en internet, pero no son antiguas, son representaciones. Ahora, si eso fuera cierto, yo no digo que no sea cierto, solo que no hay suficiente base para decir así es. Pero si así fuera, entonces el camello puede entrar en esa puertecita. Pero ¿qué tiene que hacer el camello primero? Tiene que entrar ¿cómo? Agachado. Tiene que entrar en humildad. Tiene que entrar postrado. Otros dicen que la palabra camello y la palabra cuerda en arameo son muy similares. La palabra gamal y gamla se parecen mucho en arameo. Entonces algunos dicen que lo que Yeshua dijo no fue camello, sino cuerda. Y una cuerda se puede meter en el ojo de una aguja, sí se puede meter, pero no cabe toda. Tiene que deshilarse, tiene que venir en humillación, en humildad. Y eso es lo que dice la carta de Jacobo: ricos, gloriaos. Miren lo que dice Jacobo capítulo 1, Santiago 1, los ricos gloríense en ¿qué? Jacobo 1 del 9 al 10. El hermano que es de humilde condición
gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, pues pasará como la flor de la hierba. Fíjense cómo dice ahí. Jacobo dice que hay dos tipos de hermanos. Hay hermanos de humilde condición, pobres, y hay hermanos ricos. Los dos son hermanos. Los dos son nacidos de nuevo. Y dice, el hermano pobre gloríese en su exaltación, sabiendo que cuando el Mesías venga, él reinará con él. Y tendremos un reino que recibiremos de él. Y el rico, ¿en qué? En su humillación. El rico, claro que puede entrar al reino, pero tiene que humillarse. Y Yeshua no dijo que hay que ser pobre, dijo que teníamos que renunciar a nuestros bienes. O sea, tener nuestros bienes con la mano abierta. Si el Eterno te pide que los des, los das. Pero nunca dijo abandonen todo. De hecho, Zaqueo dijo, yo voy a dar la mitad de mis bienes. ¿Y tuvo Yeshua problema con que se quedara con la otra mitad? No. Él dijo, hoy ha venido, ¿qué? La salvación en esta casa. Porque él también es hijo de Abraham. Ahora, en la Edad Media el catolicismo y particularmente Francisco de Asís fue muy importante para este error. Miren lo que él compuso, un poema a la pobreza. Y él dice, la santa pobreza es fundamento y la guardiana de todas las virtudes. Hemos oído que tú, pobreza, eres la reina de las virtudes. Y en cierta medida lo hemos aprendido por experiencia. Entonces el catolicismo glorificaba la pobreza. Entre más viejos y los zapatos más con la suela más despegada, más santo era el hermano. Y Francisco de Asís de hecho inventó los votos de pobreza, donde uno hacía un voto de renunciar a todo, pero convenientemente lo tenían que mantener otros. Fíjense qué bonito ese voto de pobreza. Como que yo dijera, yo voy a tener un voto de pobreza, hermano. Voy a renunciar a todo lo que yo tengo, pero ahí me mantienen ustedes. Entonces no era un voto de pobreza mucho que digamos. Ahora, en toda justicia, Francisco de Asís pasó mucha pobreza, eso es cierto, y muchos otros. Los monjes franciscanos tenían que hacer un voto de pobreza. Y Martín Lutero estuvo afectado por esta mentalidad. En otras palabras, este error te enseña lo siguiente: la voluntad de Dios es que tú seas pobre. El dinero es malo. Un verdadero hijo de Dios es pobre. ¿Quiénes son ricos? Ricos son los malvados. Los hijos del diablo son ricos. Ellos son ricos. Tú tienes que ser pobre. En el momento que empiezas a tener un poco de dinero, ten cuidado, porque este es el mamón de la injusticia. Y esa mentalidad había acabado tanto en la Edad Media que fue la responsable de varias de las pobrezas extremas que habían en las naciones. Martín Lutero, de hecho, llegó a tener esta mentalidad y bendito sea el Eterno, fue liberado. Cuando Martín Lutero llevó a cabo la reforma, Lutero tenía la misma postura de Francisco de Asís, y él llegó a la conclusión de que algo no estaba bien, y él escribió, si la plata, esto lo dice Martín Lutero, si la plata y el oro son malos en sí mismos, entonces quienes se mantienen alejados de ellos merecen ser elogiados, pero si son buenas criaturas de Dios, si son creación de Dios, que podríamos utilizar tanto para las necesidades del prójimo como para la gloria de Dios, ¿acaso no es una persona tonta? Sí, incluso desagradecida con Dios, aquel que se abstiene de ellas como si fueran malas. Sí, tiene toda la razón Martín Lutero. ¿Quién es el creador del oro y la plata? El Eterno. El Eterno ha dicho, mía es la plata y mío es el oro. Yo soy el que te doy. Noten que la Torá no dice, es el diablo el que te da riquezas. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio? Yo, el Eterno, soy el que te doy, ¿qué? Poder para hacer riquezas. Las riquezas vienen del Eterno. Si las riquezas no son tu Dios, el Eterno no tiene ningún problema en dártelas. Cero problemas, si es su voluntad. Y Martín Lutero comprendió eso. De hecho, 1 Timoteo capítulo 6 dice claramente que Dios ha dado las cosas a los ricos para que las disfruten. Fíjense qué curioso. Si el dinero fuera malo en sí mismo, si la voluntad de Dios fuera ser pobre,
si la pobreza fuera una virtud, noten que Francisco de Asís dijo algo que los padres de la iglesia no decían. Francisco de Asís hizo a la pobreza una virtud. Hay una virtud que tiene que ver con el dinero, y esta virtud se llama generosidad. También se llama ser liberalidad, tener dinero, pero ser consciente de las necesidades de otro y ayudarlos, ser generosos. Esa es una virtud. La pobreza no es una virtud, porque en el momento que fíjense qué incoherencia sería si la pobreza fuera una virtud. Supongan que yo tengo $10,000 y supongan, porque no los tengo, no se vayan a emocionar. Supongan que yo tuviera $10,000 y yo digo, la pobreza es una virtud. Entonces yo le tengo que dar estos $10,000 a alguien. Entonces vengo yo y ahora se los doy yo le digo a Josué, ser pobre es una virtud, yo te doy los $10,000 a ti. O póngase a usted se los doy. A usted que yo le doy los $10,000. En el momento que yo le regale los $10,000, yo soy virtuoso, y en el momento que usted tiene los $10,000, ¿qué es ya? Pecador. Porque si la pobreza es una virtud, en el momento que alguien te da dinero, eres pecador. Entonces es una incoherencia decir que la pobreza es una virtud. Pero ¿acaso no dijo Yeshua, bienaventurados los pobres? Digo, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, bienaventurados los humildes. Bienaventurados aquellos que no tienen su dependencia en la riqueza. 1 Timoteo 6 da un resumen exacto del llamado de Dios para un rico. Así, es más, no puede ser más específico. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean arrogantes. Ese es el problema del rico, llegar a ser arrogante, llegar a menospreciar a otros, llegar a pensar que su seguridad viene del dinero. Ese es el problema. Ni pongan su esperanza ¿en qué? En las riquezas. Ahí el problema no son las riquezas, es poner tu esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios. Y miren lo que hace Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para que las disfrutemos. Dios no tiene problema con que disfrutes. Dios te da la riqueza para disfrutar. Debemos disfrutar lo que nos da sin amar el dinero. No lo podemos resumir así: no ames las cosas, disfruta las cosas que Dios te da, pero no las ames. ¿A quién tienes que amar? Al Eterno y a tu prójimo. Ama a las personas. Disfruta las cosas, pero no las ames. No te apegues a las cosas. Eso es lo que dice Pablo. Nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, si lo interiorizamos, repitamos eso: amaré a las personas. Díganlo conmigo: amaré a las personas, disfrutaré las cosas. El problema es cuando aman las cosas, ¿verdad? Ese es el problema. Agustín lo dijo bien: estamos patas arriba, decía él. Debemos de amar a las personas y utilizar las cosas. El problema es que amamos las cosas y utilizamos a las personas. Ese es el problema. Sigue diciendo Pablo: que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir. Exactamente. Dios tiene algún problema en bendecir a una persona generosa. No, de hecho, Dios bendice a las personas generosas. Hay una vez en un desayuno, Stanley Tam, no estuve yo en ese desayuno, pero me hubiera gustado, pero fue hace mucho tiempo, yo no había nacido. Stanley Tam es una de las personas más generosas que este mundo ha conocido. Stanley Tam era un hombre que creció en la era de la Gran Depresión en Estados Unidos y vio cómo sus padres pasaban pobreza, pasó mucha pobreza. Y él tenía $20 en la bolsa. $20 era todo su capital. Y él puso una empresa con $20. Empezó un negocio. $20 tenía y prestó $12. O sea que empezó su dinero con ¿cuánto? Su negocio con ¿cuánto? $32. Y fracasó. Se fue a la bancarrota. Y hace unos meses, él le había entregado su vida a Dios.
Y orando a Dios, estaba muy quebrantado porque le había ido tan mal. Y una voz llega a su corazón y le dice: Stan, le dice, lo que pasó es que yo no estaba en tu corazón en el dinero. Haz que yo sea el dueño de tu empresa y déjame dirigirla y verás lo que hago. Y él le dijo: Señor, si eso es así, yo te hago el socio mayoritario de mi empresa. Voy a fundar otra empresa. Y él empezó a averiguar y fundó una empresa que era de plástico. Fue una persona que hizo una empresa de plástico. Y él, en la fundación de la empresa, se reunió con un abogado y dijo en el contrato que Dios iba a ser el socio mayoritario. Él le iba a dar el 51% de las ganancias a Dios, específicamente a una organización, a una ONG sin fines de lucro, que iba a dar el dinero a misioneros y a personas que impulsaran la fe. 51%, no estamos hablando del diezmo. 51%. Y él levantó la fundación de la empresa, el papel, y le dijo: Señor, tú eres el socio de esta empresa mayoritario, esta empresa es tuya. El hermano empezó a prosperar de manera que se hizo millonario. Y un día él dijo: tengo que dar más a Dios, porque las almas son lo más precioso. Un alma es lo más precioso que hay en este mundo. Y si yo con el dinero puedo ganar personas al reino, esto es lo más maravilloso. El hermano aumentó y empezó a dar el 90% de sus ganancias. ¿Y saben qué pasaba? Entre él más aumentaba lo que él daba a las misiones, más se aumentaban sus riquezas. Él daba 70%, ¡bum!, vendía un gran poco. Y llegó a dar 90%. En una ocasión llegó al punto en donde él sintió del Eterno que tenía que dar todas sus riquezas para el reino, todas. Y solo tenía una palabra de parte de Dios en su corazón: Stan, yo lo di todo por ti. Yo di a mi hijo y di a mi hijo por todos tus pecados. ¿Acaso no he sido fiel en estos años? Confíame todo, Stan. Y él llegó a dar el 100% de sus dividendos. Y solo se mantuvo. Y entre más daba, más lo bendecía el Eterno. Y él, obviamente, se convirtió en un gran testimonio. Toda la gente que lo conocía tenía $20 en la bolsa. Y ahora era un millonario que daba millones para las misiones. Se calcula que miles y miles de personas llegaron a conocer del mensaje de salvación por él. Y un día estaba en un desayuno y empezó él a compartir su testimonio. Y él dijo algo, y un joven predicador, un joven Adrian Rogers, estaba ahí oyéndolo. Y cuando él dijo eso, Adrian Rogers lo anotó y dijo que nunca se le olvidó eso que Stanley Tam dijo. Y lo que Stanley Tam dijo fue: la semilla que se multiplica es la que siembras, no la que mantienes en el granero. No puedes esperar que una semilla multiplique si no la siembras. Y es totalmente cierto. ¿Se puede cosechar sin sembrar? No se puede. Él da pan al que come y semilla al que siembra. Y entonces, vean a Stanley Tam reflejado en 1 Timoteo 6. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismo un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la vida eterna. Hace poco murió el hermano Stanley Tam. ¿Saben a qué edad murió? 107 años. Ustedes lo pueden buscar. 107 años. Nunca le faltó nada. El Eterno siempre proveyó para él, y él siempre proveerá para todos aquellos que sean generosos. Joven fui, ¿y qué dice? Y envejecido, y nunca he visto al justo ni su descendencia que mendiguen pan. ¿Dicen amén a eso? Amén. Y el Eterno lo hace así. Y Él quiere que seamos generosos, dice la Biblia. Entonces el espíritu de pobreza es un problema. La gente piensa, los que tienen espíritu de pobreza, llegan a ser capturados por ese espíritu, por ese sentir, y siempre piensan que no les va a alcanzar. Siempre dicen: no, yo no puedo dar. Hay gente que al pastor Robert Murray le dice lo siguiente, y le dice: hermano, yo sé que el Eterno quiere que sean generosos,
con el dinero, con el mamón de la injusticia, que dice la parábola de Lucas 16. Y le dicen a él, pero yo tengo tan poquito de ese mamón de la injusticia que yo creo que no me preocupo mucho porque vaya a ser poseído por ese mamón de la injusticia porque tengo bien poquito. Y él dice que se queda pensando y él dice, lo que yo con todo amor, con toda bondad debería de decirles es, y siempre será así. Porque si tienes esa actitud, siempre será así. El que es fiel en lo que, en lo poco, luego es fiel en lo mucho. O ustedes piensan que aquel que es infiel con lo poco, de repente se levantará un día y será fiel en lo mucho. No, el Eterno te prueba con las pequeñas cosas. Antes de que Daniel fuera probado en el foso de los leones, Daniel pasó una prueba chiquita, la comida del rey. Y él dijo, no me voy a contaminar ni con el vino ni con la comida del rey, dame solo, ¿qué dijo? Vegetales. Él dispuso en su corazón no contaminarse. Fue la prueba chiquita. Daniel fue fiel en lo poco y luego fue fiel en la prueba de los leones. Y hay dos viudas que condenan a todo hombre que no es generoso. La viuda de Sarepta y la viuda que dio la monedita. ¿Tienes tú más dinero que esas dos viudas? Pregúntate eso. La viuda de Sarepta solo tenía para la última, ¿qué? La última comida. ¿Tienes hoy tú? Si tú tienes hoy dinero para la cena y para el desayuno, tienes más que esa viuda. Y la otra viuda, la del maestro, la de Lucas, no tenía nada. Absolutamente nada, solo tenía una monedita. Ahora, obviamente, hay que ser generoso desde el punto de vista de la prudencia. No puedes ir ahí no puedes oírme y decir, bueno, yo voy a salir a dar todo mi dinero y dejar pasar hambre a tu familia. Obviamente no. ¿Se recuerdan cuando yo puse el ejemplo de la virtud de las 4 personas, verdad? Que encontraban a una persona pobre. ¿Quién era la persona que era virtuosa? Aquel que ayudaba al pobre de tal manera que no dejaba pasar hambre a su familia, ¿verdad? La prudencia siempre es la madre de todas las virtudes. Pero el espíritu de pobreza es tan grande en varios que se puede ver y nos puede atacar ese espíritu de pobreza. El espíritu de pobreza es lo que hace que hay gente que guarde y guarde y guarde cosas. Y tienen este dicho, esto puede servir algún día. Y van guardando, y guardan, y guardan, y guardan. Tienen un chiquero en las casas, porque hay con la manía de guardar y hacer un chiquero, es en el fondo, lo que significa es que no hay fe en Dios. Estás diciendo, un día no va a haber. Fíjense eso, un día no va a haber. Es la misma persona que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Es la misma persona que canta el Salmo 23 y dice, el Señor es mi pastor, que nada me faltará. Claro, no quiere decir que no seamos buenos administradores. No quiere decir que seas, que disipes el dinero, que gastes a lo loco. No, una parte de ser, de hecho Robert Morris tiene 2 libros de cómo ser un buen administrador del dinero. Uno habla de cómo ser generoso, el otro libro habla de cómo ser un buen administrador, de salir de deudas. Por ejemplo, el hermano dice que todo creyente debería tener como su misión no tener ninguna deuda, a nadie, en la medida de lo posible. Y si tiene una deuda, ir saliendo rápidamente de eso. Él dice que solamente, en la actualidad, él dice que solo aconseja tener un préstamo, el préstamo de la casa, que en Estados Unidos se llama mortgage. Ese es el único. De ahí él no aconseja ningún préstamo para nada, para nada. Y dice, si tienes un préstamo, eres esclavo del que te prestó. Eso dice la Biblia. En el libro de Proverbios dice literalmente eso. Entonces tienes que salir rápidamente de la deuda. Y él dice, tienes que ser tan buen administrador que te sobre dinero para dar a otros. Entonces son dos caras de la misma moneda. Ser un buen administrador, no ser Gastón, no sea así como Nancy me decía a mí, si vos fueras argentino te llamara Gastón. No, tampoco es eso, ni tacaño ni disipador. Pero el espíritu de pobreza hace que digamos cosas o que
la gente, los creyentes, tengan una relación no sana con el dinero. El espíritu de la pobreza lleva a la gente a dudar de la provisión de Dios. El espíritu de pobreza nos dice, no te preocupes, solo son los ricos los que tienen que ofrendar, tú no, a ti no te alcanza. Tú no, que ofrenden los ricos. Claro, nunca se te ha ocurrido pensar de que tú, si el apóstol Pablo te viera a ti hoy, para el apóstol Pablo, tú serías un rico. El nivel de vida con que vivía la gente en los días de Pablo haría que cualquiera de nosotros fuera rico. Rico. Hay gente aquí que dice, ay, hoy nos vamos, me acuerdo en la pandemia que decía, hoy nos vamos a morir de hambre, y la báscula los desmentía, mes tras mes los desmentía la báscula. Decían, no vamos, ¿quién se va a morir de hambre? Deje de andar confesando pobreza, deje de andar confesando, ¿sabe que la vida y la muerte están en dónde? En la lengua. Cuando usted habla de estupideces así, lo que usted está diciendo es, yo me pongo de acuerdo con las tinieblas, que dicen que que nos vamos a morir de hambre. Nunca un creyente tiene que decir eso, nunca. Tiene que decir, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta. Y el espíritu de la pobreza hace que la gente viva para trabajar, nunca para disfrutar su trabajo. Yo he conocido gente que ha trabajado 20, 25 años y nunca se han podido comprar un viaje para otro país. Yo digo, ¿para qué trabajan? ¿Para qué trabajan? Para trabajar, para comer. ¿Para comer para qué? Para volver a seguir a trabajar. Son como hámster. ¿Han visto el hámster? El hámster está en una maquinita y nunca llega a su destino. Solo corre. El espíritu de la pobreza hace que la gente acumule basura porque un día puede llegar a servir. Todo lo que está en el basurero de Nejapa puede llegar a servir, amados hermanos. Si todo el mundo hubiera dicho, esto puede llegar a servir, ay no. Hay un japonés colombiano, no sé cómo se llama, pero me pasaron el video, Kenji creo que se llama. ¿Cómo? Kenji, ok. Él describe cómo es en Japón. Y dice, los japoneses no podemos darnos el lujo de guardar cosas, porque las casitas son así chiquitas. Y que él cuando llegó a Colombia vio eso, que era raro eso. Yo me acuerdo en mi familia, mis tías, tuve uno de las personas más tacañas que he conocido fue mi tío. Y yo me hice la disposición cuando era pequeño, después de ver toda la avaricia que había en mi familia, cuando yo era muy chiquito, a mis 12, 13 años, una vez, yo no sé si le prometí a Dios, no creo que fue una promesa, pero sí fue una disposición. Yo dije, nunca el dinero será lo más importante en mi vida. Nunca voy a ser tan agarrado, nunca voy a ser tacaño, nunca voy a dejar a mi familia pasar estas cosas. Es increíble. Y creo que esos malos ejemplos me sirvieron. Para todo sirve para el eterno. Hay un meme de una mujer que le dice al gato, me dijiste que servías en la iglesia, y el gato le dice, sirvo de mal ejemplo, le dice el gato. Y sí, hay muchos que tienen esa. Identifique muy bien a cualquier congregación que llegue quienes tienen ese ministerio de servir de mal ejemplo, para que usted sepa cómo no ser. ¿Sí? En toda congregación hay siempre. Y el espíritu de pobreza hace que la gente se avergüence de las bendiciones de Dios y sienta que humildad es negar lo que Dios le ha dado. Qué bonita camisa, hermana. Ay, me la regalaron. ¿Por qué dice eso? Si se la regalaron, qué bueno. Pero hay gente que piensa que tiene que pedir disculpas por las bendiciones que Dios le ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué habrías de avergonzarte de algo que Dios te dio? Claro, no tienes que... El espíritu de orgullo dijera, mira, es de marca. El espíritu de pobreza dice, ay, no, estaba barata, por eso la compré. Fíjese que en una cachada me la encontré. Ese espíritu está como centroamericanos, en los aires de Centroamérica está un espíritu de pobreza. Un espíritu de que te enseña a acaparar, guardar, porque no va a alcanzar un día. Y por eso la gente se extraña cuando tú no vives con este espíritu. Varias veces me han dado vueltos de más, 2, 3 veces, $10 de más. Y yo le he dicho a la cajera, me está dando de más, le di un billete y me está dando $15. Pero aquí me está dando $10 de más. Ay, gracias. Y la gente se le queda viendo a uno así como que,
¿Qué le pasa a este loco? Un día en la empresa me pagaron de más. Me pagaron como $400 de más, ya no recuerdo cuál era la cifra. Y había habido un error y nadie se hubiera dado cuenta. Es decir, trabajo en una empresa que tiene 5,000, 4,000 empleados. Nadie se da cuenta de eso. Y yo llegué y le dije a mi, no me acuerdo si era supervisor o jefe de piso. Y yo dije a mi jefe, me pagaron de más. Y fui a reclamar para devolver el dinero. Y la de finanzas se me quedó viendo así como que, cállese, me va. Porque al decirle eso, ella tenía que admitirle al gerente que había cometido un gran error. Entonces yo le estaba metiendo en problemas a ella. ¿Pero qué podía hacer? ¿Quedarme con el dinero? No. Ese dinero era maldición automática en mi economía. Hay creyentes que cuando le dan un vuelto de más dicen, ay, bendición de Dios. ¿Cuál bendición de Dios? Prueba de Dios. Él te está probando para ver qué hace con ese dinero de más. Eso no. Y entre nosotros hay mucho espíritu de pobreza. Tenemos que ser liberados del espíritu de pobreza. No, y no estoy hablando de pobreza. Hay gente que es pobre teniendo mucho dinero. Es un espíritu al que hay que liberar de esto. Hay gente que tiene posibilidades y andan en unos zapatos viejos y según ellos es seña de humildades, ¿no? Yo algunas veces tengo el problema de que como no me gusta comprar, yo tengo siempre 2 o 3 pares de zapatos. Si usted va a mi casa, ahorita tengo, con la Gina son 4, pero tengo 3 pares de zapatos, literalmente. Estos, tengo otros y unos deportivos, porque no, para mí no. Claro, eso aplica para los hombres, para las hermanas soy anatema al decir eso, ¿no? Una vida con... Y las hermanas todas, ¿cuánto? No quiero pagar este censo, pero si yo preguntara ¿cuántas hermanas tienen solamente 2 pares de zapatos? ¿Cuántas tienen? 5, 10. Si tienen más de 5 pares de zapatos, para el apóstol Pablo tú eres rica. Porque casi nadie tenía 5 pares de zapatos en el siglo I. Nadie. Solo las personas que estaban en los palacios. Y el espíritu de pobreza hay que romper con él rápidamente. Dice Robert Morris, así como Dios quiere que acerquemos sus dones ministeriales a nosotros, son verdaderos materiales, gracias. Él quiere que los disfrutemos, pero Él no quiere que derivemos nuestra identidad o sentido de importancia de ellos. Probablemente esto es lo que Jesús identificó en el joven gobernante rico. Él percibió por el Espíritu que el sentido de identidad del joven rico estaba demasiado profundamente ligado a su estatus, a importancia como persona rica. El maestro le pidió que se deshiciera de esa identidad falsa para poder mostrarle quién Dios realmente lo había diseñado para ser. A Dios no le importa que tengamos cosas, pero Él nunca quiere que las cosas nos tengan a nosotros. Esa es la diferencia. No hay problema en que tengas cosas, el problema es cuando las cosas te tienen a ti. Y al otro lado de la ecuación está el espíritu de orgullo, el espíritu de consumismo, el espíritu que te dice todo lo que tú tienes te lo has ganado, el espíritu de comprar, de creer que la verdadera bendición en la vida es tener cosas, es absorber el dicho norteamericano, gana el que muera con más juguetes. Hay un dicho así en Estados Unidos, gana el que muera con más juguetes. O sea, es como decir, gana el que compre más cosas. Hay un juego que se llama Monopoly, de hecho, que se trata de eso, de acumular, acumular, acumular. Y el espíritu de orgullo es el que hizo nacer la herejía del evangelio de la prosperidad. El espíritu de consumismo es lo que hace que la gente quiera comprar el último celular. Yo conozco gente que ni bien sale el último iPhone, andan una insidia, o el último Samsung Galaxy S, yo que sé cuánto, saber cuánto irán ya. Y ni bien sale el último celular, ya quieren el último celular, pueden pagar $1,000 por un celular, te puedes imaginar. Es la misma gente que dice que no tiene $15 para comprar un libro.
pero no tiene problemas con comprar un celular de $300. La misma gente que dice que no tiene tiempo para leer la Biblia es la misma gente que pasa 3 horas en Facebook todos los días. ¿Cómo podemos ir al juicio? ¿Cómo podemos darle la cara al Mesías así? Amados hermanos, yo me pregunto eso, de verdad. Me pregunto eso. ¿Qué excusa le pondrás a él? El espíritu de consumismo hace que la gente sienta que su valor es determinado por cuánto tiene. Si eres pobre y te sientes menos, ten cuidado, porque eso significa que si fueras rico te sintieras ¿qué? Más. Si tú piensas que eres menos que alguien por ser pobre, hay un problema en tu espíritu, porque eso refleja que si tuvieras dinero, ¿cómo te sentirías? Te sentirías más que otros. Tienes que sanar eso. Tu valor no está por la cantidad de dinero que tienes. Yeshua dijo, guardaos de la avaricia, porque la vida de un hombre no consiste en los bienes que pueda tener. No consiste en eso. El espíritu de materialismo dice lo siguiente: la importancia y la seguridad proviene de tener dinero. Te estás quedando atrás. Hay otros que les va mejor que tú. Si tuvieras un poco más de dinero, serías muy feliz. Si yo tuviera un poco más de dinero, podría hacer tal cosa. ¿Qué estás haciendo en este momento con lo que te ha dado el Eterno? Si yo tuviera más dinero, yo diera a los pobres. ¿Cuánto estás dando a los pobres hoy? No tengo. Claro que tienes. No te hagas el tonto. La viuda de Sarepta tenía menos que tú. La viuda del Evangelio de Lucas tenía menos que tú. Si ahorras una cora diaria, o 10 centavos, ¿cuánto tendrás en 2-3 meses? Podrás bendecir a otro. Y el Eterno mirará eso. Es el corazón lo que el Eterno mira, no la ofrenda. Hay personas que algunas veces me han dado una ofrenda y me dicen, es poquito, pero es de todo corazón. Y yo no dudo eso. Yo les digo, el Eterno no mira la cantidad de dinero. La viuda dio más que todos los otros, dijo el maestro. También el espíritu de orgullo dice: tu arduo trabajo, inteligencia e iniciativa son los responsables de tu éxito. Te lleva a creer que te lo ha ganado porque eres muy bueno. Conmigo el Eterno fue muy lleno de gracia, porque a mí me libró de entradita de esa tentación. Yo me creía un bueno para nada. Y yo no conocía a nadie en mi trabajo. Yo no puedo achacarle 5 ascensos en mi trabajo, ni a conectes, ni a mi inteligencia, ni a mi esfuerzo. Claro que todo eso lo he tenido, esfuerzo, y he usado las facultades que el Eterno me ha dado, pero sin la gracia de Dios no hubiera logrado nada de eso. Cuando recibí mi primer ascenso no me conocía nadie en la empresa. De hecho, cuando se publicó quién había quedado con la posición, yo oía a la gente que andaba ahí, decía, ¿y quién quedó? Un tal Isaac Bonilla, a saber quién es, decía. Y yo lo oía, no me conocía a nadie. Y no es por tu inteligencia, por tu ingenio, es por la gracia de Dios que todo viene a nuestra vida. Y el orgullo es bueno sacudírselo rápidamente. Entonces, ni el espíritu de pobreza, ni el espíritu de consumismo, de materialismo, cualquiera de esos dos espíritus es algo terrible. Y hay un factor común. Robert Morris le da en el clavo, fíjense. Él dice, hay un factor común entre el espíritu de avaricia y el espíritu de pobreza. Dice, el espíritu de avaricia nos dice que las cosas lo son todo. Nos dice que estemos orgullosos de nuestras cosas. El espíritu de pobreza intenta hacernos sentir culpables por las bendiciones de Dios. Nos dice que las cosas vienen del diablo y que deberíamos avergonzarnos de todo lo que tenemos. Y aquí está el factor común. De cualquier manera, mantiene tu ojo, tu atención y tu corazón firmemente arraigado en cómo tratas las cosas. Entonces, el espíritu de pobreza y el espíritu de materialismo son dos extremos, pero tienen una cosa en común: mantiene tu mirada en las cosas, mantiene tu mirada en el dinero. El espíritu de avaricia por conseguir más dinero, el espíritu de pobreza por desasociarte del dinero. La atención, el enfoque está en las cosas.
no en Dios. Y tenemos que poner el enfoque en las cosas del Eterno. Y Robert Morris tiene 4 cosas que él llama el camino del buen mayordomo. Y yo creo que las 4 cosas, estas deberían de anotarlas, de hecho, porque son las 4 cosas del buen mayordomo de Dios. 1, pongo a Dios primero en todo porque Él me ama y me redimió. Dios es lo primero. Y lo primero no solamente en mis finanzas. Alguien puede oírme y decir, bueno, sí, yo quiero ser bendecido, voy a empezar a dar a los pobres. Y adultera, le pega a su esposa, adora a la Virgen María, Buda. Obviamente no va a funcionar. El Eterno tiene que ser lo primero en todo. En tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todo. Pongo a Dios primero en todo porque Él, que dice ahí, me ama y me redimió. Segundo, recibo ¿con qué? Con gratitud todo lo que Dios pone en mis manos. Recibo con gratitud todo lo que Dios pone en mis manos. 3, administro fielmente lo que Él me ha confiado. 4, esto es muy importante, sostengo sus bendiciones con la mano abierta. No sostengo las bendiciones con la mano cerrada, sino que sostengo sus bendiciones con la mano, ¿cómo? Abierta, preparado para darlas o distribuirlas según Él me indique, sin olvidar nunca que son suyas y que yo soy suyo. Esa es la actitud de un siervo de Dios, mantener las bendiciones con la mano abierta. Un día Robert Morris y su esposa Debbie, yo les he contado innumerables testimonios de cómo han bendecido a otros y han tenido bendición por ser generosos. Y un día él estaba en una campaña, lo invitaron a una iglesia y fue a una predicación muy bonita. Y él tuvo cuando recogieron una ofrenda, el pastor Robert Morris estaba ahí y dijo, en ese momento el Eterno no lo había multiplicado económicamente como ahora. Y él tenía un billete de $100 y sintió el deseo de dar $100. Y él levantó la ofrenda de $100 al cielo y oró. Y dijo, Padre, multiplica esta ofrenda. Te doy esto, multiplícalo por favor al 100 por 1 para que pueda dar a otros. Y esa fue la oración que él hizo, levantando la ofrenda al cielo. Y él no sabía, pero cuando él levantó la ofrenda así, la puso así y oró, un hombre que estaba adelante, muchas filas adelante, en el momento que él hizo eso, volvió a ver para atrás. Y él vio a Robert Morris con los ojos cerrados así, teniendo una ofrenda así. En el momento que el hombre volvió a ver para atrás, una voz le dice en su corazón, el Eterno habla a su vida y le dice, dale a ese hombre $10,000. Dice, Señor, $10,000. Sí, $10,000. Y el hombre estuvo luchando un poco. $1,000, señores, $10,000 le vas a dar. Y a las semanas, este hombre se encontró a Robert Morris y le dijo, el Señor me dijo que te diera esto. Él había dado $100 y había pedido al Eterno que lo multiplicara al 100 por 1. Y le dan $10,000. ¿Cuánto es $10,000? Es el 100 por 1. 100 por 100, ¿cuánto es? $10,000. Y el Eterno puede confiarle semejante cantidad de dinero por su corazón. Este es un hombre que iba a tomarse un café, a comer a un restaurante y dejaba propinas de $50. Algo extravagante. Imagínate que vas a un restaurante y gasta $20, pero deja una propina de 50. Y él dejaba $50 y dejaba un tratado evangelístico. ¿Y saben cuál era su estrategia? Él decía, si dejo una buena propina, tal vez la mesera se anima a leer el tratado. Y a la semana que volvió, cuando vuelve ahí a ese restaurante, la mujer le dice, ¡hey, usted vuelve! Leí el tratado que dejó la vez pasada, muchas gracias. Y él se vuelve a ver con Debbie, con su esposa, y ellos estaban tan emocionados, y le dice, ¿de verdad? Sí.
recibí al Señor, le entregué mi vida y le hablé a mi esposo también para que hiciera lo mismo. Y él le dice, ¿le hablaste a tu esposo? O sea, ¿dónde está? Que trabaja lejos. No, mi esposo está en la cárcel, le dice. Y yo le hablé del Eterno y le hablé del Señor, le hablé de cómo estaba pasando algo fuerte y me habían dejado una propina de $50 y cómo había aceptado al Señor. Y mi esposo en la cárcel se quebrantó y él entregó la vida al Señor. A los años el esposo salió de la cárcel, ambos fueron a Gateway Church y ambos se bautizaron ahí y ahora son miembros de la iglesia del pastor Robert Lurries, ganados con 50. Entonces él dice, con $50, mis $50 pueden ser el instrumento para que más almas vengan a Dios. Y por eso ese hombre es generoso. Y eso es lo que él se refiere con sostener sus bendiciones con la mano abierta. Y también él dice algo muy cierto. Verá, contrariamente a lo que muchos quieren hacernos creer, el evangelio no es un evangelio de la pobreza. Tampoco es como algunos predicadores y maestros nos hacen pensar el evangelio de la prosperidad. No, las buenas nuevas de vida en Yeshua, el Mesías, en Jesucristo, son un evangelio de provisión. Ese sí es el verdadero evangelio. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de la pobreza, el evangelio de la provisión. Eso es completamente bíblico. Mi Dios, pues, que suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ser completamente libres de ambos espíritus, espíritu de pobreza y espíritu de materialismo. Robert Morris dice, la clave en la administración no es centrarse en obtener más dinero. Ese no es mi objetivo. No quiero tener más dinero por tener más dinero. Tampoco se trata en centrarse en tener menos. Ambos espíritus, ¿verdad? El espíritu de pobreza es tratar de tener menos dinero. El espíritu de avaricia es tratar de tener más dinero. El objetivo es centrarse en Dios, con gratitud y alegría por el privilegio de conocerlo, dice él en su libro Más que Bendecido, en la página 63. Y eso es exactamente lo que Yeshua está diciendo. Ninguno puede servir a dos señores. O sirve a Dios o servirá a Mamón. Y los dos errores, uno a cada lado del camino del buen mayordomo, es el espíritu de pobreza y el espíritu de materialismo. Que el Eterno haya hablado hoy a nuestros corazones. Espero que su palabra pueda ser sellada en los corazones de todos ustedes y que el Eterno pueda bendecirlos, que pueda proveerles para dar con toda liberalidad al que más lo necesita, a la expansión del reino, y que podamos tener pan y semilla para sembrar en el nombre de Yeshua. Amén.